Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, afiebrados, con la fiebre de febrero, como decía el padre Efraín Castaño de la Arquidiócesis de Manizales esta mañana, del día 1 de febrero del año 2031. Es muy común en nuestra sociedad occidentalizada, como ha sido en Occidente y en la tradición desde allá de Descartes, que el Cronos incida tanto en las vidas de los seres amados. Maravilloso en la perspectiva de que podemos contar 2023 años después de Cristo, como con esa unidad de control de medida de fiscalización humana, pero que Jesús hasta mismo de manera, no sé si riéndose o amorosamente o fraternalmente como buen maestro, le decía a sus apóstoles, discípulos y seguidores, pues un año, un día, un minuto, ¿eso qué es en una eternidad? Nada. Y el Salmo 89, en la meditación de la palabra de Dios ahorita, en gracia de Dios, en la mañana más temprano. Enséñame, Señor, a calcular los años para tener un corazón sensato, sensatez, sensibilidad y testa, conectar el corazón y la cabeza. Eso es del griego, ¿cierto? Pero sentipensante, de este personaje que a pescador o algo así en Montería, en Córdoba, según la narrativa, con Orlando Falsborda, que acuña el concepto. Él lo dijo después en una entrevista que le atribuían a él lo de ser sentipensante, pero que él no lo había dicho, que lo ha dicho un campesino en su conocimiento empírico, porque esa es la investigación-acción, de la práctica a la teoría. O sea, construir con los llamados actores sociales, que es el otro, de lo establecido, por la forma, por el formato, por el protocolo científico, acuñado por lo político, entonces tecnocientífico o pseudocientífico. Técnico porque ya ni siquiera ciencia, sino aplicación del conocimiento. Día hoy se habla es de desarrollo, y entonces desarrollo es material, materialización, porque es el materialismo que rige las sociedades desde hace mucho tiempo. Se habla de Occidente. Por eso mencionaba ahorita Descartes, Comte y Immanuel Kant, entre otros, porque es el positivismo, el materialismo, que no es dialéctico porque no permite conversar, sino poner una lógica frente a otra, que nunca se van a poner de acuerdo, que consenso es un asunto matemático. Esa supuesta democracia, tecnocracia y cienciocracia de la mitad más uno. Son las 99 ovejas, pero se le perdió una a Jesús y esa no importa para la sociedad. Que cumplan el estándar, entonces ya las 99 es mucho. ¿Para quién le va a importar una? A Jesús, sí. Todas. Ah, que es que no hay tiempo, que no hay modo, que no hay lugar. Sí, el tiempo de Dios no existe, como en lo humano, que no debiera ser medido en el cronos, el tiempo aparte como una unidad de medida y de control y de fijación de presupuestos en un marco lógico como lo es el espacio y como lo es la forma. Entonces ahí se respeta la diversidad, el método, el estilo, la forma de hacerlo, pero tiene que cumplir con lo que dice el marco lógico, que es una planeación estratégica, por eso es militar, objetivo, qué, cómo y cuándo lo va a hacer, traducido todo en términos de dinero. Y al fin justifica los medios, Maquiavelo, dirían por allá, aunque la literatura reporta que es otro el que dijo eso. Lo que pasa es que oficial es quien está cerca del poder, tiene el tener, o sea, cree tener lo que tiene, que el tener se ve en lo material y el placer que causa. O sea, más que los satisfactores, decía Armando Correa en algún momento, es la satisfacción que causa ello. Bienestores, si es bienestar.
en bien vivir. No sé cómo se acuñaría el concepto ahí para decir qué es el estilo de vida. Comunidad originaria, ¿cierto? Dicen bien vivir, pero es que en sociedad occidental es vivir bien, y esa es la ciudad. Es lo que decía ahora en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, amorosamente invito a vincular ahí con ese espacio y el presidente de Fundación Amaya, y reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta Fundación Cambio Gnosis en Campus. Vereda Estrella Nueva, cerca a la que llaman Estrella Vieja, que es una misma estrella, cerca a la Cestillala y Palo Cabildo, este último corregimiento del municipio de Jericó, provincia del Cartama. Suroeste, que tampoco gusta mucho que se diga en contexto de hablar de subregión. Entonces la región noroeste, por la orientación cardinal con el norte, que bien se infería de ahora la relativización frente a la divinidad, o sea, congregación de relativos que somos siendo todos almas, en esa unanimidad que se busca un alma, mente y cuerpo en Dios, mente, alma y cuerpo, que es decir, la identidad trinitaria, Padre Celestial, Jesús Santificador y Espíritu Santo, que es el amor, en esa mornización. Esa tríada, que es el amor, la misericordia y la compasión humana, es la forma de expresión natural de Jesús en su contexto. Se hacía la meditación de la palabra de Dios hoy, Evangelio de San Marcos, yendo a la sinagoga un sábado. Es como si fuera un domingo. Para la tradición cristiana es domingo, día que dominó el Señor, Dominus Dei. Y ahí, pues también haciendo alegoría al calendario gregoriano, que se decía ahorita con lo de February, que en inglés suena un poquito más a fiebre, y así traduce el calor, el fuego, decía el padre Efraín Castaño. Entonces fuego sí tiene que ver mucho, y en la simbología, en la mitología, para hacer tejido en lo que venimos desarrollando con Laudato Si, Madre, Tierra, Hijo, Poéticas del Habitar, que es esa hermenéutica, esa interpretación, esa metacognición, que es basada en la descripción, la reflexión y la interpretación, ciclos sucesivos frente al Deus Ontonomía como referente. No entre relativos, porque nos quedamos dando vueltas, es un círculo vicioso, porque si nos comparamos entre nosotros mismos, miles de millones de seres, nunca acabaríamos, no habría quien lo hiciera. No tenemos esa gracia de Dios. El carisma que lo contenga, ninguno. Ni la orden franciscana, ni la orden carmelitana, ni la orden benedictina, ninguna de las miles y miles y miles de órdenes. Si se habla en el orden religioso, pero en el orden militar, ni se diga. Y en el orden extramilitar, o no oficial, que se llama subversión, que se llama reacción, que se llama delincuencia común, no sé. Subversión, porque frente a la versión, subvierte o contravierte, incluso invierte, porque genera contradicción. Jesús siempre lo hizo, porque va en su forma de ser siendo testimonio de la verdad, siendo leído, siendo manejado y siendo interpretado como en contra. No es porque lo haga en contra, porque él no puede cohonestar con el pecado, porque es precisamente santidad. Y él simplemente es, así será, el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, a quien le choque, a quien no lo sepamos leer, a quien no nos interese. De malas dirían por ahí, porque es del malo, porque es el mal, el enemigo, el que siembra esa cizaña y pone a chocar. No, es que es yendo contra el orden natural, es yendo contra la creación, es yendo contra las leyes universales. Y no se pueden cambiar para darle gusto a 1.000 de millones de seres, como se decía ahorita
en una cultura clientelista del mercado, esnovista, relativista. Todo lo relativizamos a mi modo, y eso está haciendo la sociedad globalizada, neocolonizada, ya en el alma, se metió al corazón humano, el enemigo, el adversario, el opositor. La mente ya la tiene desordenada, ya. Si se habla de un cerebro partido entre el hemisferio racional y el hemisferio mamífero, ¿y dónde está el creativo? Si uno hablara de una circulación, sería creativo, sería reflexivo y sería intuitivo, sería el mamífero, sería racional, sociedad occidental, pero no en partir lo cuantitativo y lo cualitativo, lo positivo y lo negativo, el sí y el no, el switch, porque ahí es donde estamos en la disyuntiva. Ese es el laissez-faire, el Lucifer, el patán, la división, la escisión, la coalición, choque, colisión de choque, porque coalición es a llegarse, a agruparse frente a un interés. Juego de egos, juego de legos, juego de apostadores, eso es. Entonces, la congregación, el amor, que es el todo las partes, la unidad de contrarios, pero es más bien la unidad en la diversidad, porque es que contrarios somos todos frente a Dios, pero entre nosotros somos diversos, somos órganos del mismo espíritu, como lo dice San Pablo en las diversas cartas, creo que a los romanos particularmente, y armonizando, o sea, amornización, una orquesta. ¿Quién orquesta eso? María Santísima, nuestra fe, Madre de Dios. Pero ¿quién es la vid y nosotros los sarmientos? Jesús. Y Él hace las podas como maestro. Claro, enseña. ¿Cómo enseña? Con amor, misericordia y justicia. No con rejo, como decimos en la tierra, no con palo, no con sangre. Fue su sangre la que derramó Cristo para expiar esos pecados y liberarnos de esos demonios. Destrozar lo que es la causa, sin tocar al ser humano, ni quedarse en la consecuencia, que es lo que hacen los denominados sistemas de salud, los sistemas de educación, los sistemas de todo lo que quiera, porque no es sistémico, no es complejo, no es dinámico. Por lo contrario, es anacrónico, antagónico y analfabeta, porque no hay coherencia en sentir, pensar y actuar, de su ser, vida y obra, de obras, hechos y acciones. O sea, eso que llaman planificación no es tal, porque es una prefiguración que viene de la divinidad. Nosotros no tenemos que inventar nada. La creación está hecha, el creador es uno, y la creación se mueve, quiéralo o no el humano, compréndalo o no el humano, le interese o no al humano, problema de cada quien, ahí sí tiene un problema que resolver. O sea, ajusta al orden natural o choca, y el patán lo deja en la mitad del camino, lo saca de la fe, lo debilita en la prueba y lo lleva a la muerte eterna. Jesús viene a dar vida eterna, escoja. Correcto es ello, lo incorrecto es lo otro. Eso es lo que llama bien y mal. Estamos hablando de conciencia ambiental, conexión planetaria, trascendencia del ser. ¿Quiere seguir ascendiendo o se quiere quedar ahí parado, estático, esperando a ver que lo muevan? Lo sacude un coronavirus, lo sacude un cambio climático, lo sacude cualquiera de esas amenazas, así sean ficticias o impuestas, del impostor. Es que son las formas, estratagemas, llamadas estrategias, mal denominadas porque es militar, y con esas galimatías, y ahora con inteligencia artificial, Dios nos libre, machine learning, ya el hombre no piensa, el hombre en sentido genérico, ya le cooptaron, le clonaron la información, se la hackearon. Esos son los hackers, que decía ahorita lo del mosquito, parecía irremisible,
de un droncito así de ese tamaño, ya lo hay. No le inyectan por nanotecnología una vaina y le exploran todo y le hacen la ecografía y lo lee por dentro y por fuera un escáner, pero artificialmente. Jesús, que es luz, vida eterna, nos sondea y sabe en el corazón el sentimiento humano, el pensamiento humano y el accionamiento antes de que ocurra. Como todas sus revelaciones, sus manifestaciones de amor, sus expresiones de amor, mal interpretadas, porque son mal reflexionadas. Es escuchar para comprender, llevar al corazón y trascender. No como hacemos, que lo decía en la matrística, en parte descansé, Humberto Maturana, que escuchamos es para responder. Lo decía nuestro hermano Renato Kirchner en el grupo de pensamiento ambiental de Patricia Noguera como asesor de tesis doctoral en educación ambiental, que nos dio la cátedra sobre el habitar poético en la obra de Martin Heidegger, Ser y Tiempo, que se le preguntaba sobre el caso porque de una minería, los gampeiros, que vienen de Brasil, galimpeiros, algo así, que vienen de Brasil a sacar material ya por el territorio Avia Yala, pero Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, toda esa parte, y sacan la pepita, porque se le preguntaba, frente al caso de llamada intervención por el daño, el principio de precaución del daño, que se decía hay que resarcir el daño, supuestamente aceptando el daño cuando no debiera ser así. Y llegan los peritos, llegan los expertos, los técnicos a hacer un estudio de impacto ambiental, una valoración del impacto ambiental o evaluación del impacto ambiental y un supuesto plan de manejo, monitoreo y seguimiento para mitigar, corregir o paliar el daño. Que aquí todo se lleva a la monetización, entonces la compensación, que es la miniaturización del daño. No, eso no es nada, lo vamos a pagar. Pero las externalidades a corto plazo, de largo alcance, de muchas generaciones, eso no se valora. Que las repercusiones son en futuras generaciones. Si Abraham tuvo fe en gracia de Dios, sin ver miles de millones de seres que somos siendo ahora testimonio de esa promesa cumplida al pueblo de Israel, es porque, como decía la palabra de Dios en estos días, meditando en ello, quizá no le toque ver los frutos. En cambio, en Cristo es fruto mismo por ser testimonio en esa eternidad de que eso que llama milagro, en el Evangelio de San Marcos hoy, en el capítulo 6, versículos 1 al 6, es porque es lo que nosotros vemos como un fenómeno, como algo raro, como algo extraño, porque estamos metidos en la rutina, en el estándar, en lo mismo. Y porque no queremos ver algo distinto, que choque, que rompa el esquema, que nos saque de la zona de confort, que nos haga pelear entre los de la social mutuo elogio y que nos haga repartir lo que supuestamente se tiene entre otro más, que le muestran allá las mismas tablas estadísticas. Mire, los que están por la exclusión, los que están en la no inclusión, que era lo que decíamos ahora, en escenarios como el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, puedo dar testimonio, su servidor, amigo y hermano, de que supuestamente en teoría está la Organización Indígena de Antioquia, pero no participan, porque de hecho la planificación ahí, pírrica o pobre o nula, es planeación estratégica y ni siquiera eso, programación, de acuerdo a lo que mande el que ya es gobernador. Si estamos hablando del CIDEA, Comité Interinstitucional de Técnico de Antioquia. Entonces, a un nivel técnico-político, a acuñar soluciones que den atención al programa de gobierno. Y si estamos la autoridad ambiental, la autoridad académica, que así debiera ser acuñada, así se declaró en la tesis doctoral en educación ambiental en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación desde las versiones del 2021,
la responsabilidad social, la ética aplicada de la universidad por su razón social, lo mismo de todos los entes de gobierno. Entidad territorial municipal, entidad territorial departamental, se debe a la comunidad, a lo colectivo, a lo que dicen ahí bien común, a lo que dicen ahí bienestar colectivo, bla, 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 a todos esos galimatías, que se cooptaron de la misma Sagrada Escritura, para darle un sentido de lo político para un interés propio y cada vez más puntual. El plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia se ha diseñado en 2 décadas por 10 años. Este último de Mauricio Alvear, con un enfoque de la economía medioambiental y por eso la afiliación con la autoridad ambiental. Ello explica que por qué en algún momento, o podría ser interpretado para explicar por qué en algún momento 2 veces director de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, Cor Antioquia, Alfonso Escobar, que es biólogo de la Universidad de Antioquia, fue uno de los acompañantes en la investigación de maestría en ciencias del ambiente en los Países Bajos desde los fines de los 90, principios del 2001, a este servidor, amigo y hermano con principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, y que ahí derivó el modelo 10 años después de Sistema de Gestión Natural del Orden Natural, SIGN-ON, que está pues asequible en medio escrito, impreso, cromático, en colores, con todo el método desplegado allí, que viene un curso de formación en él, en el Seminario Ambiental de Orden Natural, que tanto se ha promocionado acá, que es parte de la investigación, acción, visión ambiental, que se ha llevado ya a la estancia del Congreso Internacional de Ética, Ciencia e Investigación, pero que empezó en ARNA, Action Research Network of the Americas, la investigación acción de las Américas. Ahorita se mencionó Orlando Falls. Bueno, todo eso va conectando en esta trama vital, en esta trama de vida eterna, en gracia de Dios, pues, aconteciendo con lo que estamos haciendo. Evangelización ambiental en Amaya, Fundación, concienciación ambiental, conexión planetaria y trascendencia del ser en Escuela de la Conciencia Ambiental, Fundación, y ahora en Cambio Gnosis, metacognición ambiental o metacognición del conocimiento, valga la redundancia, es la metaversión por las formas de conversión de acuerdo a la fe del ser siendo testimonio de vida eterna en este plano, santificación, quien va más adelantado en ese proceso, no para competir, sino en el sentido que estamos terrenalmente conectados o ya tenemos nuestro claro horizonte, como decía San Pablo, ciudadanos del cielo. O como decía nuestro hermano Agustín, santo también, la ciudad de Dios. O como decía Santa Teresa de Jesús, orden de los carmelitas descalzos, el habitar poético, el habitar estético. Aquí viene una derivación de la iconografía cristiana que vendría a ser la séptima morada, ir al corazón, allí que conecta con Dios, el amor. Llegaron los drones, vea, los mosquitos, empiezan a esta hora como a aparecer cerca de las 8 o 9 de la mañana, aquí bajo un pinar. Eso habrá que mirarlo, de pronto es por la humedad o es su hábitat y uno le está interviniendo su espacio. Eso es observación que hay que tratar de cómo valorar ello, porque a veces, ¿qué es lo primero? Elimínelos, mátelos. No, seres amados, tenemos un estudio que demuestra en la coevolución natural cómo los ácaros se eliminan siendo beneficiosos, que aportan a un orden natural en su forma de vida, en su propio estilo de habitar o maneras de habitar, en su hábitat, en su sistema natural, y ellos llegaron primero, como han llegado primero los virus. ¿Que el hombre va a acabar los virus? ¡Ja! Primero nos acaban. Miles de millones de años luz de evolución más que el ser humano. Por poner un dato, pues que a la final puede ser mentiroso o extraordinario o raro, eso sí sería un milagro demostrar eso, pero que Jesús lo diga, que lo manifieste, que lo haga con una sanación, pues es natural, como cada quien sabiendo que tiene un carisma y usarlo. Ahí lo que viene asociado en la pregunta es la vía, V, I, A, en términos de voluntad,
ajustada a la voluntad del Padre, que ahí es donde viene la ética, la moral y la profética, a tomar la correcta decisión. Piense pues 1000 años en las externalidades para que tome la decisión ya del proyecto, que llama proyecto. Es un proceso de vida. Que usted va a garantizar la formación de sus estudiantes con una tablita de contenido, una lista de chequeo, con un currículo reducido a un objetivo, que es objeto, cosa, un método que te dan supuestamente la libertad, pero para llegar a lo mismo, o sea, que ya lo condicionaron. Tengo 10.000 pesos para eso, gástese los 10 unidades tributarias, gásteselos en eso, vea a ver qué va a hacer. Pues nada. Bueno, bonito y barato. ¿Qué es lo más barato hacer? Nada. Eso no existe. Eso es una utopía. Eso es una ilusión. Eso es una mentira del mentiroso, del falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote. Porque eso no tiene costo. Porque paz es en gracia de Dios. Libertad es en Dios. Por eso la voluntad es en la voluntad de Dios. La inteligencia, sí, el Espíritu Santo. Se repliega sobre todos. Ah, que eso no es creíble, que eso no es científico. Entonces le cree uno a un mortal. Hay que creerles en Dios, creerle a Dios y creer con Dios. Jesús, testimonio de vida eterna, en amor, verdad y justicia. ¿A quién más le va a creer uno? Y todos los que han ido en ese proceso de concienciación, de expansión cósmica, de santificación. Es que no es solo dice para el infinito y más allá, por el hoyo negro, el agujero negro, no sé qué decía, en paz descanse Stephen Hawking, o ahora con los mantras y todo eso, irse allá a una conexión cuántica, un vacío. No, Cristo, la sangre de Cristo ha teñido de rojo toda la humanidad, todo el planeta, toda la existencia, porque marcó la pauta antes de Cristo, la tradición judía con la tradición judeocristiana en su momento y ahora cristianos, amén. Hay otras formas de conectar, de a ver quién conecta y allá nos veremos. Every road leads to Rome, eso dicen, que todos los caminos conducen a Roma. Yo no creería eso, eso lo hace creer el patán. ¿Usted cree que después de miles de millones de seres que vienen aconteciendo, que habrán de ser, y eso tiende a crecer en exponencial? No le crean al patán de que se están acabando la población, de que se está acabando la comida, de que se está acabando el planeta y no hay para todos. Es que eso no se reparte así. Seres amados, porque eso es una unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Esta entidad que se llama Tierra, planeta, astro, Madre Tierra, Gaia, Laudato Si, como lo quiera llamar, nos contiene, porque todos estamos contenidos en la obra maravillosa de la creación. Y somos obra de Dios, y bajo esa obra se mueven todos esos carismas que ahí están con los dones, gracias y talentos. Esa tríada van ahí en lo que hemos preconfigurado como los trompos. Allí nos vamos yendo. Cristo interior, Cristo exterior, Cristo entre nosotros. Immanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros y Dios entre nosotros. Pesebre, Jesús, María y José, claro, la familia de Nazaret, conectada a la familia sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y conectado a esa otra triangulación que eres tú, en tu ser siendo singular con la divinidad, con tu fratelli tutti, cercano, tu próximo, conectando, Cristo exterior. Y los que los involucran los dos, ese contorno es esa afiliación que es la hermenéutica de ese ser siendo testimonio en gracia de conjugación en el amor, más que armónica y más que una geometría de dos triángulos que se juntan ahí, no. Es una simbiosis, es un entramado de vida eterna, que es solo con el fuego de Dios, acrisolando, como se decía en uno de estos tres espacios, el oro, como decía Víctor Hugo Palma de la diócesis de Escuintla en Guatemala, porque vamos triangulando de diferentes continentes, de diferentes territorios, de diferentes contextos. En la orden, claro, la cátedra mística de la iglesia que es la que alimenta todo este proceso, pero hay otras visiones de religiones, de conexión espiritual, porque a la última, sí, en cuestión espiritual, lo ha dicho Pedro Justo Berrío
en el buen Dios, un espacio que tienen allí en en el Carmelo, la parroquia de Itagüí, que todas las religiones, le preguntaba, creo que era el Dalai Lama, que cuál era la mejor religión, él contaba allí, le dijeron la que haga buenos seres, y es lo que buscamos con la cruz, buenas relaciones con la divinidad, buenas relaciones con la humanidad, buenas relaciones con la terrenalidad. Ese es camino, verdad y justicia divina. En el derecho humano es la balanza, la báscula, el sí y el no, el switch. Eso no lleva sino a acuerdos de gastar dinero o de generar el dinero, porque lo volvieron fin, siendo el recurso. Y el ser humano, que es, en gracia de Dios, un alma, lo volvieron recurso. Lo decía un hermano agustino, Fernando Sánchez, en un espacio que llama Chocolate para el alma. Mis seres amados, dejemos por ahí, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.